Muchas gracias a todos por su asistencia. Y ahora, bueno, con gran emoción queremos presentarles a todos a nuestra distinguida ponente de hoy, la doctora Úrsula Camba Ludlow. Con una sólida formación académica, la doctora Camba es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia por el Colegio de México. Su pasión por la investigación la llevó a realizar una estancia postdoctoral en el prestigioso Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus áreas de especialización son tan diversas como fascinantes, desde la historia de las mentalidades y la cultura hasta la historia de la sexualidad, centrándose especialmente en el periodo virreinal de la Nueva España. La doctora Camba ha contribuido al campo de la historia con una serie de valiosos artículos y libros que exploran y desentrañan la complejidad de la época novohispana. Además de su destacada labor académica, la doctora Camba ha desempeñado un papel fundamental en la divulgación histórica, haciendo accesible la investigación histórica para nuevas generaciones a través de sus redes sociales y su participación en diversos medios. Su asesoría histórica para series de televisión mexicana ha enriquecido la representación histórica en los medios de comunicación. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran obras como Ecos de la Nueva España, Persecución y Modorra, La Inquisición en la Nueva España y Hernán Cortés a cara o cruz, esta última en colaboración con Alejandro Rosas, entre otros. Es un honor tener con nosotros a una mente brillante y apasionada como la de la doctora Úrsula Camba Ludlow en esta conferencia titulada Judaizantes en la Nueva España. Nuevamente les agradecemos mucho su presencia y los dejo con la doctora Úrsula. Bueno, después de esta presentación me siento muy comprometida. Le agradezco muchísimo a Patricio la insistencia en traerme y esa presentación tan generosa que has hecho de mi trabajo. Yo espero pues estar a la altura de esas palabras. Agradezco, por supuesto, muchísimo la invitación a Casa Toba. Me encanta estar aquí. La última vez que estuve fue el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Y la verdad es que me enamoré de los regios, me parecieron, bueno, los neoleoneses, me parecieron geniales. Tenía muchos años de no venir. Entonces, les pido perdón por mi acento chilango, voy a tratar de moderarlo lo más posible, pero bueno, pues uno es el que es y nadie es perfecto. Empezando con esas advertencias. Entonces, bueno, agradezco mucho el poder estar aquí con ustedes y yo les quiero hablar un poco del funcionamiento general del Santo Oficio, porque si hay un tema del que la gente cree saber más de Nueva España es de la Inquisición, pero curiosamente es un tema que está lleno de prejuicios, de estereotipos, de lugares comunes y de francas falsedades, de cosas que uno pues no sabe por qué. Pues de pronto hay pues una leyenda negra en torno a todo el funcionamiento, no nada más de la Inquisición, sino de toda Nueva España y de los reinos hispánicos en América. Entonces, me voy a ir un poquito atrás. Si los veo que se están durmiendo, voy a subir un poco el tono de voz, voy a bajar un tono para que no se arrullen demasiado, ¿no? Si uno tiene un tono muy neutro, como el rosario, entonces se quedan dormidos. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué era Nueva España? Nueva España era un territorio enorme que comprendía, para los que no lo sepan, el sur de Estados Unidos, el actual sur de Estados Unidos, es decir, California, Arizona, Nuevo México, pues por un periodo Florida, Luisiana, y incluía, digamos, casi hasta Nicaragua. Hay que destacar que en el siglo XVI las fronteras son, como dice una colega, confusas, profusas y difusas. Es decir, no hay una línea clara, ¿no? Que pasen como con una cosita de cal marcando como en las canchas de fútbol para decir esta mitad es tuya y esta mitad es mía. Es parte del Imperio Español, que es un imperio confesional. Ahora les voy a explicar qué quiere decir esto. Ustedes saben, porque todos lo sabemos, que en 1492 se decreta la expulsión de los judíos de España, que tiene esto una función de unificación política, religiosa, cultural, social de los reyes católicos. Sabemos que en esa expulsión algunos huyen al norte de África, les va muy mal en el norte de África, muy mal con los musulmanes. Algunos huyen a Portugal, pero después que las coronas se unifican tienen que pues, salir de Portugal huyendo también. Entonces unos terminan convirtiéndose forzadamente porque las circunstancias los obligan y otros continúan profesando su religión
a escondidas. Esto es el criptojudaísmo o los judaizantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Santo Oficio? El Santo Oficio es un tribunal que se ocupa de perseguir los delitos de fe. O sea, si tú vas y matas a tu vecino, la Inquisición no le importa, a menos que lo hayas matado con un crucifijo o lo hayas agarrado a golpes con una virgen. Entonces es sacrilegio. Pero solamente se ocupa de los delitos de fe, que tienen que ver esto con la religión. Entonces, vamos a distinguir. Primero, el Tribunal del Santo Oficio surge no en España, sino en Francia, el primer tribunal, que surge para perseguir la herejía de los cátaros, después para perseguir a los judíos. Ustedes saben que cada cierto tiempo que había hambrunas, epidemias, catástrofes, malas cosechas, la muerte de algún infante, siempre había una especie de respuesta y de culpa hacia los judíos que se pensaba que eran los que habían producido la catástrofe y se organizaban pues matanzas periódicas en Europa. Ahora, cuando se intenta unificar el reino de España y se expulsa a los judíos, nosotros siempre nos enseñan en la escuela que 1492 es el año del descubrimiento de América. Bueno, yo eso es lo que me acuerdo de las fechas, no me acuerdo nada. Salvo esta, les daré muy pocas, porque me parece que no sirven mayormente para entender. Pero no nos dicen que Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos porque el resto de los puertos españoles estaban abarrotados de judíos que querían escapar de la persecución o que pues se iban expulsados con tal de mantener su fe. Por eso sale de ese puerto. Y tampoco nos dicen que Colón no era un navegante de profesión. Hombre, había aprendido a ser un navegante bueno, pero él de profesión era lanero, o sea, se dedicaba al comercio de lanas. Desde tiempo atrás su familia se dedicaba a eso. Alonso Pinzón, en cambio, sí era un muy avesado navegante, buenísimo. Y solo así se explica que Colón haya llegado tan rápido, llega como en un mes y medio a América. De las tres, tampoco no nos dicen que de las tres carabelas que zarparon, una se estrella en las Antillas, se hace pedazos. No queda muy claro si es porque la va piloteando un grumete que es como un jovencito por un descuido. Es raro porque el que iba a cargo de esa nave era Pinzón, que era muy bueno, les digo, para navegar. Esa nave, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una carabela en tamaño real. Son minúsculas, o sea, son como del tamaño, no sé, de un Valiant 1970. No sé, o de un Maverick. Los que son muy jóvenes no saben de qué hablo, luego les preguntan a sus abuelitos como yo. O sea, son muy chiquitas, o sea, una carabela podría ser a lo mejor el tamaño de este escenario. No son estos transatlánticos de 7 pisos con restaurante de autor chino, asiático, holandés, no. Entonces, con los restos de esta nave se construye la primera edificación de América, con la madera, con el maderame, los clavos de esta embarcación, que nunca me acuerdo si es la Santa María o la Niña, creo que es la Niña, Entonces solo regresan 2 carabelas, pero Colón una historiadora encuentra que hay varios pasajeros que no están enlistados en los que habían zarpado y encuentra que esa lista hay por lo menos unos 20 que probablemente son judíos y que le dicen a Colón, nosotros nos queremos quedar aquí, en esta isla, que además todos piensan que es Asia. Porque Colón estaba, pues si tú estás buscando Asia, pues lo que te vas a encontrar es Asia. No quién sabe qué continente que se llama quién sabe cómo América. Entonces se quedan ahí y le dicen a Colón, nosotros nos queremos quedar, porque claro, pues no haya que volver a España, ¿no? Si regresas a España te van a quitar todo, todo, o sea, te van a quitar propiedades, todo. Entonces se quedan. Colón regresa 3 veces más a América, pero Colón siempre, era un hombre muy necio, se queda pensando que había llegado a Asia. Pero cuando regresa una segunda vez, se topa con que ninguno de esos hombres ha sobrevivido. O se los comieron los caribes, que eran indios muy bravos, o mueren de desesperación, de sed, de hambre,
de lo que sea, no queda rastro de ellos. Ahora, digamos, hay que pensar que ¿por qué les digo lo de las Antillas? Es importante porque las Antillas es el mundo previo a lo que van a establecer los españoles en Nueva España, Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León y los virreinatos que después habrán en lo que se llama ahora Sudamérica, el virreinato del Nuevo Reino de Granada y el virreinato del Perú y el del Río de la Plata, que es más tardío, en Argentina. Entonces, esa experiencia de las Antillas va a ser muy importante porque va a marcar el paso de la dominación española en el resto del continente. Es decir, la gente cree que los españoles zarpan de España para venir, por ejemplo, a la conquista. No, zarpan de las Antillas. Esa es su experiencia previa. La española, hoy República Dominicana, y Cuba, hoy Cuba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Hay una catástrofe demográfica en las Antillas, es de proporciones gigantescas. Los caribes, los taínos se mueren por miles. ¿Por qué? Por las nuevas formas de producción, por la esclavitud a las que son sometidos, por las enfermedades para las que no tienen defensas y porque es un mundo violento e inestable el mundo de las Antillas. Es un mundo muy difícil. Se fundan ciudades, villas, lugares que se abandonan con mucha rapidez porque hay que buscar lugares que estén mejor ubicados, a los que sea de mejor acceso, donde haya más recursos. Finalmente Colón, pues resulta que eso que había prometido, que había encontrado ríos de plata y calles, no sé, pavimentadas con oro, pues no era tal. Y incluso hay quien llama a los hombres que poblaban estas islas los Robinsones del Caribe. O sea, tenemos que pensar que este mundo del que les estoy hablando, que es el mundo del siglo XVI, es un mundo donde puedes tardar mucho tiempo en que te lleguen unas tijeras, un libro, un pedazo de tela, un caldero, un cuchillo, unos clavos, cosas que para nosotros son tan sencillo como que vas a la tienda o lo pides desde tu casa y te llega. Estamos acostumbrados a otro tiempo. Ese es un tiempo que corre lento, un tiempo donde hay que esperar. Para los que somos un poco más grandes sabemos que la mitad de la vida nos la pasamos esperando algo, esperando un hijo, esperando un nieto, esperando un trabajo, esperando una pensión, esperando el avión para subirnos, para irnos de viaje, esperando en el tráfico, esperando en el cine. Eso es algo que las nuevas generaciones, si no lo aprendieron y lo han olvidado, nunca lo supieron. Es muy difícil. Entonces hay que ubicarnos en este tiempo lejano donde había que esperar por un montón de cosas que no se tenían a la mano en el mundo inmediato. Cuando los españoles llegan a lo que será Mesoamérica, y no me voy a detener en la conquista porque eso es un tema una conferencia que merece un espacio aparte, porque además es un episodio trepidante de la historia que nunca nos lo enseñan, pues así. Yo me acuerdo que era muy aburrido. Así llegó Hernán Cortés, mató un montón de indígenas y luego llegó Miguel Hidalgo con el estandarte y ya nos liberó de la esclavitud y tal. Y como que no había pasado nada en esos 300 años. Pero bueno, entonces los españoles con la experiencia previa de las Antillas empiezan, claro, logran la conquista, someten al centro. Eso siempre es importante recalcarlo, aunque ustedes estemos en el noreste. Solamente se logra conquistar el centro y una parte del sur. El resto del territorio durante siglos va a seguir sujeto a ataques, a incursiones de los bárbaros e indómitos, como se les llama a los indígenas del norte. Entonces, después de la conquista se ensayan diversas estrategias para evangelizar a la población nativa, y sobre todo para, pues, protegerla de cierta manera y que no suceda la catástrofe que sucedió en las Antillas. Ahora, hay quien dice que hay un genocidio de por medio, pero el genocidio implica que tú quieres exterminar a alguien, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, por razones de raza, de etnia, de religión, ese tipo de cosas. En el caso de la dominación española en América, pues no los querían matar porque si no, ¿quién les iba a trabajar? Era pues así de crudo y así de sencillo, ¿no? A esa fuerza de trabajo que era la que iba a construir puentes, casas, palacios, iglesias, hospitales,
qué sé yo, parques y que iba a servir en las casas, pues no los ibas a matar. Entonces, les doy esta imagen previa porque la Inquisición, en un primer momento, es una Inquisición monacal, es decir, que la llevan a cabo los monjes, los frailes, los primeros religiosos que llegan a Nueva España y que ensayan una serie muy variada de estrategias para poder adoctrinar a los indígenas, que son las piñatas, las pastorelas, las obras de teatro, estos atrios enormes que hay en las iglesias, pues que la función es que los indígenas puedan atender al oficio divino sin entrar a la iglesia, porque todavía no están bautizados. Entonces, se les permiten conservar bailes, incluso sus lenguas, y hay otras cosas que no se negocian, que esto no se va a permitir, como el canibalismo, el sacrificio humano, eso no. O, por ejemplo, el besote, que es esta piedra que se usaba aquí, las orejeras, las narigueras, todo eso se prohíbe. Se va a sustituir por otros elementos de prestigio en el mundo español, como la capa y el sombrero y la espada. Entonces, y el caballo. Hay ciertos indígenas a los que se les permite andar a caballo, si son caciques, si son principales, y a otros no. Entonces, esto es importante porque cuando el Tribunal de la Inquisición se instaura como tal, en 1571, después de que Zumárraga unos años antes emprende un proceso contra un cacique en Texcoco que era súper rijoso, que les mentaba la madre a los frailes, decía que era una bobada, que puras tonterías, que él iba a seguir con sus ídolos. Se organiza un proceso muy grande y lo condenan a la hoguera. Pero hay una respuesta muy airada, tanto de los caciques locales como de las autoridades, porque lo que alegan es que los indígenas son nuevos en la fe y entonces no pueden ser sujetos de inquisición. A raíz de ese proceso contra el cacique don Carlos de Texcoco, la corona prohíbe los procesos contra los indígenas. A partir de ese momento, ningún indígena puede ser sujeto de proceso inquisitorial. Entonces, ¿para qué les explico esto? Porque la Inquisición, que como les decía, se funda en Francia y después en España, es un tribunal que persigue la herejía. Dos delitos son los delitos religiosos mayores que persigue la Inquisición. Uno es la herejía y el otro es el judaísmo. Ahora, ¿qué es la herejía? La herejía es que tú hayas conocido a la religión y reniegues de ella o la olvides. Eso es la herejía, que no es lo mismo que la infidelidad o el paganismo. Los indígenas de América eran considerados gentiles o paganos o, digamos, infieles porque no habían conocido la religión católica. No así los judaizantes, por ejemplo, que habían supuestamente renunciado a sus creencias, pero que en realidad las seguían practicando, o los herejes. Es el caso, por ejemplo, si han escuchado de la Orden de la Merced, salud. La Orden de la Merced es una orden que se crea para la redención de los cautivos. Es decir, nosotros pensamos en piratas y pensamos en los piratas del Caribe, en Johnny Depp. Antes de Johnny Depp, la tradición de la piratería en el Mediterráneo es, digamos, capitaneada por los musulmanes, que son pues, los piratas que tienen asoladas las costas del Mediterráneo. Entonces, los miembros de la Orden de la Merced, ¿qué es lo que hacen? Como los musulmanes se dan cuenta que agarran cautivos y que es un negociazo después venderlos, entonces los mercedarios, ¿qué hacen? Juntan limosnas para rescatar a los cautivos, a los secuestrados, digamos. ¿Por qué? Porque si pasan muchos tiempos, si te secuestran y a lo mejor te quedas viviendo entre musulmanes, pues al rato acabas, no sé, o bañándote muy seguido, o profesando ciertas creencias, o ¿por qué? Pues porque la inercia te va llevando. Y entonces, claro, ahora a nosotros eso nos parece como que a lo mejor una pequeñez, pero en aquel entonces es muy grave porque es renegar de tu creencia y es caer en la herejía. Y eso quiere decir que tu alma se va a perder. Entonces, la orden de los mercedarios es una orden que se crea para eso, para la redención de los cautivos. No hay que olvidar
esa experiencia de la piratería en el Mediterráneo, porque después va a haber una, digamos, gran experiencia de piratas en las Antillas y en las costas de Nueva España, un poco menos en el Pacífico, porque no hay tantas islas para guarecerse como las hay en las Antillas. Pero es una amenaza constante para el Imperio Español todo lo que tenga que ver con la heterodoxia, que es decir, con todos los que profesen una religión que no sea la católica. A ver, ahí se están acomodando y no sé qué tanto dicen. Entonces vamos a esperar a que se acomoden, si no me distraen. Entonces, tenemos que los delitos religiosos mayores son el criptojudaísmo y la herejía. Y los delitos religiosos menores, hay muchos, pueden ser la hechicería, la blasfemia, la bigamia, la solicitación. Ahorita se los voy a explicar todos. En el caso, por ejemplo, de la blasfemia, yo siempre digo que fue un éxito del Santo Oficio, la persecución de la blasfemia, sobre todo en el siglo XVI, porque en México nadie dice nunca me cago en la hostia. Nadie. Pueden ser muy herejes, muy ateos, muy budistas, nadie dice me cago en la hostia. Y en España lo dicen como buenas tardes, me cago en la hostia. Y uno se horroriza, como que ¿cómo pueden decir eso? Bueno. Me parece que eso es como un éxito del Santo Oficio que logra que los blasfemos, porque hay muchas persecuciones contra blasfemos, justo porque dan el mal ejemplo. Entonces, hay bastantes procesos contra blasfemos en el siglo XVI. La solicitación, que es un delito que atañe solamente a los sacerdotes que requieren a un fiel, no sé, que lo toquen, que los toca, que les requieren relaciones sexuales o tocamientos o besos, pero solo en el momento de la confesión. En ese momento. Si no es en ese momento, no es solicitación. Eso es otra cosa, pero no es esa solicitación. Y eso es un delito que persigue la Inquisición, porque es un delito que va contra el sacramento de la penitencia. La hechicería, que es una cosa muy, muy menor en general en la América hispánica, lo que no encuentras los casos de brujería que encuentras en Europa, ¿no? Que se salen a bailar todas desnudas alrededor de un macho cabrío, se untan con ungüento de recién nacido los sobacos y vuelan. Eso no lo encuentras acá. Lo que encuentras es una hechicería cotidiana, como en un intento, sobre todo de las mujeres, como de medrar, de mejorar sus condiciones materiales. Entonces, de ese delito, digamos, ese pecado, participan mujeres de todas las condiciones sociales, españolas, criollas, mestizas, negras, mulatas, indígenas, que van con la curandera del pueblo o la no sé quién y pues que se le perdió un zapato a mi ama y pues lo anda buscando. A ver, vamos a echar la suerte de las maíces a ver si aparece el zapato. Que el marido anda con la comadre y entonces pues ya no me voltea a ver y no me hace caso. Bueno, pues ahorita vamos a hacer un brebaje con baba de sapo en el chocolate para que entonces no pueda voltear a ver a la comadre nunca más, ¿no? O resulta que anda de ojo alegre, pues con todas las de la calle y pues a mí ya no me hace caso. Bueno, entonces vamos a hacer una magia para ligarlo y que ya no pueda tener acceso carnal con nadie, ¿no? Y van los señores así de, es que desde que esta señora me dio un bebedizo ya no puedo tener acceso carnal, ¿no? Bueno. Pero eso es una brujería, una hechicería pues realmente muy inocua, no es una brujería que quiere matar al otro. Ahí te encuentras por ahí algún caso, pero en general son ese tipo de casos, objetos perdidos, amores perdidos o amores imposibles, que para que los amos se amansen y no te estén dando de latigazos, ese tipo de hechicería es lo que se encuentra. Y están, por supuesto, las falsas beatas o alumbradas que dicen, no sé, hay el caso, por ejemplo, si han leído este libro, ay, que es muy divertido, que se llama Los Ángeles del Abismo, de Enrique Serna. Está basado en el caso real de una mujer que se dedicaba a fingir arrebatos y pues ganaba un dineral y tenía embobados al virrey, a no sé quién tantos, hasta que la Inquisición le dice, a ver, ¿cómo está eso de los arrebatos? A ver, ven, vamos a ver qué onda, ¿no? Y la cachan que es una embustera. ¿Por qué les digo este contexto? Porque el Tribunal del Santo Oficio es famoso en México, digamos, de triste y de infame memoria,
por los casos, los dos procesos, digamos, grandes contrajudaizantes que hubo. Al final del siglo XVI, que es el de Luis de Carvajal, el viejo, Lumbroso, el mozo, que es su sobrino, toda la familia que termina en la hoguera, que eso lo conocen ustedes muy bien esa historia, y porque además acaba de venir, ¿no? Gabriela Riveros a contarles esa historia. Y por otro gran, que llamaron la complicidad grande, que es un proceso muy grande contra mercaderes judíos en la Ciudad de México en el siglo XVII. Esos son los dos grandes procesos o autos de fe que organiza el Santo Oficio. Pero el Santo Oficio, como pues cualquier institución mexicana, novohispana, pues tiene sus ires y venires. Es decir, el Santo Oficio no hay que olvidar que es una institución conformada por burócratas. Es decir, los inquisidores que manda la corona son burócratas, dependen de la corona española que les tiene que mandar su sueldo, como un burócrata de la Secretaría de Hacienda o un burócrata de, no sé, de la dependencia que ustedes quieran, de la presidencia municipal, de lo que sea. Bueno, estos inquisidores que venían a hacer carrera a Nueva España, generalmente era gente que tenía un familión que mantener. Entonces traían a la cuñada viuda, al sobrino baquetón, a la hermana casadera, a la sobrina doncella, que a ver, pues con quién le conseguían el matrimonio, a la mamá viejita, y traían un familión que pues tenían que mantener. El viaje entre los dos continentes era una cosa horrible. O sea, no se imaginen así que, ay, no venían y entonces bajaban, no sé, bajaban al baño, después se paseaban por la cubierta. Era un viaje horrible, horrible para todos. ¿Por qué? Porque solamente había la bodega y la cubierta. Es todo lo que hay. O sea, y ahí se tienen que acomodar. Hay un religioso que dice en el siglo XVII que el peor viaje, porque el barco viene mal lastrado. Es decir, que viene así, pues, del lado. Y entonces a todos los curas los acuestan del otro lado para que el barco se nivele. Y entonces dicen, toda la travesía nos trajeron aquí. Y los marineros nos pisaban las barbas, nos pisaban el hábito, no nos dejaban enderezarnos porque les estorbábamos. Digamos, la comida es, ustedes lo saben, pues no hay refrigeración. Entonces la comida tiene que ser muy salada para conservarla, pero eso representa el bemol de que te da sed, pero no hay suficiente agua, ¿no? Entonces se castiga, por ejemplo, con medio real a la gente que le escupa al barril de agua, ¿no? Porque pues es agua para todos. Entonces el viaje puede ser muy largo si te toca una tormenta, un ataque pirata, una avería. En este tiempo que les digo largo, donde uno puede esperar de pronto un año para poder zarpar. Porque si no zarpaste en los meses que tenías que salir, ya no puedes salir. No es como que, ay, en media hora sale otro barco, ahorita me subo y me voy. No hay. Y además, si tú llegas con los vientos huracanados que suelen soltarse en las Antillas, pues ahí vale gorro tu barco. Entonces tienes que esperar un año para zarpar. Los primeros inquisidores que vienen a formar parte del tribunal tardan un año en llegar. Bueno, uno ni llega, se muere en el camino porque es un naufragio. Y además, cuando naufragan hay que salvar los papeles porque ¿qué garantiza que tú seas un funcionario enviado por la corona? ¿Qué te ampara? No es como que ahí le mandaron un fax o un WhatsApp, un mail, y ya el virrey sabe que yo soy el inquisidor. Tienes que traer las cédulas, ¿no? Los nombramientos. Entonces, en los naufragios los ves que se abrazan a los cofres con los papeles, que tratan de salvar, pues eso, sus nombramientos, porque después pues, van a llegar sin un quinto, ahí nadie los conoce, viviendo de arrimados, que eso es lo que pasa con los inquisidores, ¿no? Los inquisidores vienen a hacer carrera en Nueva España. Y el tribunal es un tribunal que se compone de 2 inquisidores, un notario, un fiscal y el alcalde de la cárcel. Esos son 5 funcionarios para un territorio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, porque como les decía, atendía desde el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua, incluyendo Filipinas. Acuérdense que Filipinas es parte del Imperio Español. Entonces, este tribunal funciona medianamente. Digamos, en sus 300 años de funcionamiento, más o menos es lo que dura el tribunal, de 1571 a 1805, 1810, hay 2.000 procesos, 2.000 procesos terminados, o sea, denuncias, testificaciones, admoniciones, interrogatorios, sentencias, torturas si es
necesario y sentencia. El resto de lo que se encuentra en los papeles, lo que tiene interesante el archivo inquisitorial es que los inquisidores son muy chismosos, porque lo que tienen que hacer es buscar la herejía. Y la herejía naturalmente se esconde. Entonces, tienen que hacer una serie de preguntas para averiguar dónde está, digamos, la herejía, dónde está la mentira. Entonces, averiguan todo, todo. Tú puedes saber, y por eso son interesantes esos archivos, incluso el aspecto de una persona, ¿no? Les pongo el caso, a mí este es un caso que me gusta porque es un caso que está completo de principio a fin y que es de una persona que no es de ninguna notoriedad en el periodo, que es una esclava. Es una esclava que se llama Nicolasa, que llega a las cárceles de la Inquisición porque la acusa otra esclava de haberle hechizado. Entonces, ¿cómo funciona el tribunal? El tribunal solo está en la Ciudad de México. No hay otro tribunal. O sea, si les dicen es que el tribunal de Sinaloa, no hay tribunal en Sinaloa, es que el tribunal de Tamaulipas, no hay tribunal en Tamaulipas. Hay tribunal en la Ciudad de México y lo que hay es, en las ciudades hay un comisario, que es como un delegado, digamos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para iniciar un proceso inquisitorial? Primero se tiene que leer un edicto de fe. Un edicto de fe es, nosotros los inquisidores por la herética, pravedad y apostasía mandamos que los que hayan pecado y se acusen en el término de una semana, les damos indulgencias, los perdonamos. Los que se acusen en un mes, pues les damos medio que perdón. Los que se acusen en un mes y medio, pues igual que sí. Los que no se acusan, pues los vamos a agarrar. Entonces, los edictos de fe se tenían que leer. Piensen que la gente no sabe leer. La gran mayoría de la gente, hombres y mujeres, no saben leer ni escribir. Entonces los edictos de fe pues son así, con un pregonero que va en la calle diciendo, y entonces tiene que estar el virrey presente. Este es otro punto, los inquisidores nunca se llevan bien con los virreyes, o casi nunca. Este primer inquisidor que viene en el barco, el que se salva con los papeles abrazado, llega a ver al virrey y lo que dice es, el virrey me tuvo parado junto a los trastes, no me recibía, no me dio ni un banco para sentarme y siempre hay un conflicto de poder, porque el virrey dice, yo soy la representación del rey, yo soy la cabeza máxima aquí, no hay nadie por encima de mí. Y los inquisidores lo que dicen es, nosotros somos el máximo tribunal de la fe y por eso merecemos privilegios, preeminencias, atenciones y tal. Y el virrey les dice así, claro, ajá. Entonces, siempre hay un problema entre el tribunal y el virrey. Por ejemplo, mandan los sueldos del tribunal. El virrey, pues no sé, no les paga porque, no sé, les cayó mal. Se me olvidó pagarles. Entonces ves que estos que traen el familión, que tienen que mantener, pues nunca tienen dinero, piden prestado, pues andan viendo si extorsionan a algún preso. Todo lo que les suene conocido, no sé por qué les pueda sonar conocido, porque no hay nada pues ahí que. Entonces, ¿qué sucede con los inquisidores? Tienen que hacerse cargo de este enorme territorio y los casos que son más visibles para nosotros son los casos de judaizantes porque son los más dramáticos, son los más trágicos, los que terminaron en la hoguera, que son, como les decía, el de los Carvajal y el de los judaizantes de la Complicidad Grande, que tiene que ver con un hecho político que es la separación de las coronas de Portugal y España alrededor de 1640. Aquí son en 1649, 58 los procesos y en Perú también se llama la Complicidad Grande o la Gran Complicidad. Y claro, ¿qué son? Pues las personas de mayor renombre y que tienen una cierta fortuna. El caso de Nicolasa, que les digo, la esclava, pues es una mujer muy pobre. Es esclava de un hombre que tiene minas en Guanajuato y pues la otra esclava la acusa de que la hechizó porque le dio unas pelotitas de estafiate con incienso para que se las pusiera por la vía, o sea, como un supositorio. Y luego le dijo que masticara peyote y el peyote era una hierba prohibida y tal. Bueno, el proceso dura un año, pero en realidad dura un año porque se mandan pedir los papeles a Guanajuato y pues la notificación no llega y los papeles no llegan acá. Y la esclava se queda pues, en la cárcel de la Inquisición ahí, pues esperando, hasta que aparece no sé quién que dice, ay, es que no había recibido la notificación, por eso no se las mandé. Y entonces, digamos, se hace el proceso que es, a ver, aquí tenemos noticia de que tú hiciste algo.
Pues aquí no agarramos a nadie si no tenemos la certeza de que hizo algo. Entonces recorre tu memoria, eso es lo que hace la fórmula de la Inquisición. La gente cree que lo peor que hace la Inquisición es el tormento, no es el tormento. El tormento es una herramienta jurídica que utiliza también la justicia civil. Los dos la utilizan. Lo peor que te hace la Inquisición es eso, recorre tu memoria, porque no te vamos a decir quién te acusó. Entonces te tienen en una celda, te pueden tener 5 días, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que les dé la gana a los inquisidores. Y entonces estás ahí pensando, ¿quién me pudo haber acusado? ¿De qué me pudieron haber acusado? También eso es una herramienta para ver si te acusas de algo más, ¿no? Pues en una de esas ahí juntamos más delitos. Entonces, el caso de Nicolasa, pues no sabe que es por las pelotitas ni por el peyote. Entonces dice, pues creo que es porque tengo un pajarito enredado en unos hilos en una bolsita, porque me dijeron que era bueno para amansar a los amos y que no te regañen tanto. Entonces los inquisidores dicen, ese es otro delito, vamos a sumarlo aquí a la lista de delitos. Finalmente la condenan a la sentencia de vergüenza pública, que era una sentencia bastante frecuente, que era a hombres y mujeres, lo que fueran, los subían en una bestia de albarda, es decir, una mula, un burro, con la cintura descubierta, de la cintura hacia arriba, con una coroza es, hagan de cuenta, como un cucurucho, con los pecados pintados, acuérdense que la gente no sabe leer y escribir, y una soga al cuello, una vela verde, y un pregonero que fuera diciendo por las calles, esta es Nicolasa de San Agustín, acusada de hechicera porque, etcétera. Y ya, después pues ya te soltaban y te decían no puedes hablar con nadie de esto y te ponían un San Benito que después lo colgaban en la catedral. Y ahí quedaba para infame memoria de tu familia. Lo que sucede con el caso de la Inquisición es que aquí siempre trabaja en números rojos, nunca tiene dinero, nunca les mandan los sueldos, nunca tienen para reparar las cárceles. Los presos están con el agua hasta acá cuando llueve, ¿no? Incluso los inquisidores se conduelen, digamos, de ver a los presos así. Las cárceles de la Inquisición eran las únicas que eran celdas individuales, justo para apretar, ¿no? Y recorre tu memoria y en esa soledad, pues a ver si te acuerdas de algún pecadillo y que hayas cometido. En algunos casos se ponen algunos compañeros, es el caso del umbroso, que se le pone lo que llaman un malsín, que es un soplón. Alguien que se hace pasar como, que también tiene algún delito de la Inquisición y está para un delito menor, y los inquisidores no prometen nada, o sea, como que dicen, bueno, pues si tú le quieres sacar algo, a ver, a lo mejor algún beneficio ganas tú. Y entonces este malsín se dedica a sacarle al otro preso toda la información posible que después se va a usar en su contra, que es lo que hunde también a José el Umbroso, a Luis de Carvajal el mozo, el haberle platicado a su compañero de celda, pues todos los detalles de su profesión de fe. Pero el resto del tiempo lo que sucede con el tribunal es que las celdas están en muy mal estado. Los inquisidores se conforman con hacer su trabajo muy medianamente. De hecho, se manda un visitador de España, que es Pedro Medina Rico, en el siglo XVII, y después de ver las cárceles, pues, el trabajo del notario, del fiscal, de los inquisidores, lo que concluye en su informe a España es que los inquisidores, literal, no hacían absolutamente nada. Llegaban a trabajar, se salían a tomar el fresco, se servían su taza de chocolate, se ponían a platicar con los presos, entonces los presos averiguaban quién los había acusado. Todo fallas al debido proceso. Si les suena familiar, no sé por qué. Es una coincidencia muy rara. Bueno, entonces el tribunal funciona así e incluso hay periodos en que las cárceles están vacías. Porque no se lee el edicto de fe, porque como están peleados con el virrey, pues no lo vamos a leer. Pero si tú no lees el edicto de fe, no le recuerdas a la gente que se tiene que ir a acusar, tiene que ir a acusar a un vecino, compadre, marido, lo que sea. Entonces pasan años que las cárceles están solas. Entonces el alguacil dice, las voy a rentar como cuartos de vecindad. Pues de que estén vacías a que me den una lana, entonces se los renta que a prostitutas, a ladrones, a vagabundos. Y entonces el visitador dice, ¿cómo es posible esto? Que estés tú aquí rentando las celdas en lo que se supone pues que es la cárcel del secreto, lo que llaman la perpetua, que no existe la cárcel perpetua en la Inquisición porque al final tú tienes que pagar tu proceso. Entonces, por ejemplo, el caso de Nicolasa es, ok, de doble ración en Navidad, tanto.
una camisa de holanes porque no tenía tanto, del barbero que le sacó una muela tanto. Y al final, aquí está su cuenta. Claro, como es esclava, pues no puede pagar, entonces lo tiene que pagar su amo. Si el amo no tiene, tiene que vender al esclavo y de lo que se saque se paga y el resto pues ya se lo queda el amo. Ahora, ¿qué sucede? En los casos, por ejemplo, de los judaizantes, los esclavos no están acusados, pero como la Inquisición secuestra los bienes, es decir, que los, digamos, confisca o se los queda, entonces, ¿qué pasa con los esclavos? Pues los esclavos los meten a la celda, pero pues no están presos. Entonces, los esclavos entran y salen, llevan recados, traen fruta y comida de la casa del amo, hacen lo que sea su santa voluntad, porque pues como pueden entrar y salir, y pues no están presos. Entonces, hay una serie de irregularidades en el tribunal que se, digamos, se perpetúan durante muchos años. Y a mí me gusta ponerles un ejemplo. Bueno, no sé si vaya a haber preguntas, pero luego las respuestas que doy son muy largas, entonces está bien que tengamos tiempo, porque luego me dicen, ay, ¿por qué estás como Herodoto? Empiezas con los griegos, los sumerios, los fenicios, los acadios, luego te regresas a los griegos. Bueno, quiero terminar diciéndoles que el Santo Oficio, salvo estos casos grandes y trágicos de los judaizantes, funcionó eso como un tribunal burocrático tropical. Es decir, hay que pensar en el Tribunal del Santo Oficio como un tribunal mexicano, no alemán. Eso decía un profesor alemán en el Colmex, decía, el holocausto fue posible en Alemania porque los alemanes son sistemáticos, ordenados, implacables. Imagínense, aquí ya estaría el de las gelatinas. Mira, aquí hacemos un túnel, nos pasamos, pones una moto, acá le das una corta feria al guardia y te sales. Ya está el preso que está vendiendo, qué sé yo, estampitas, gelatinas, libretas, tarjetas Laratel, lo que sea. Y quiero terminar diciéndoles la historia del hombre que se muere y se va al infierno, pero en la puerta del infierno hay un señor. Y entonces le dice, ¿a qué infierno se quiere ir? Ah, pues ¿cuántos hay? Pues hay dos, el infierno suizo y el infierno mexicano. A ver cómo es el suizo, mire, en el suizo lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel. Si usted saca la cabeza, hay un hombre con un garrote que se llama Fritz que le pega. Ok. ¿Y el mexicano? En el mexicano lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel. Si usted saca la cabeza, hay un tipo que se llama Gumaro con un garrote que le pega. Ah, ok. Pues suenan como que igual, ¿no? Pues sí, mire, son lo mismo, pero yo le aconsejo el mexicano, porque mire que en el mexicano que no vino Gumaro, que dónde está el garrote, que se acabó la mierda. Es decir, eso es en general el funcionamiento del Tribunal del Santo Oficio, no nada más en Nueva España, sino en toda América. Les agradezco mucho su atención y su interés. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé quién tenga alguna pregunta por ahí para pasar el micrófono. ¿Tenemos un micrófono de qué lado? ¿Tenemos uno de qué lado? Está más cerca de aquí. Como mencionaste al principio, dices que hay leyendas sobre la Inquisición, pero hemos visto exposiciones donde hay torturas impresionantes. Ah, muy bien, qué bueno que me preguntas eso. Visualmente las han traído exposiciones de un sadismo, de una maldad impresionante, y son variadas. Y digo, no tengo palabras para describirlas porque son inhumanas. Digamos, los tres mecanismos que utiliza la Inquisición, que los usa también la justicia civil, como les decía, son el potro, que todo el mundo conoce, que es esto que te acuestan y te dan unas vueltas de cuerda y te descoyuntan. Las jarras de agua, que es que te ponen como un poquito inclinado y te ponen una tela en la cara y te echan unas jarras de agua y entonces sientes que la tela se te pega. Y la garrucha.
La garrucha es que te amarran las muñecas y te cuelgan. Cualquier otro objeto que hayan visto, no existe, ¿eh? Nada. La dama de hierro, los picos, los pulgares, la cabeza apretada, todas esas cosas no existen. Todo lo que hay en los museos estos de la tortura son un invento de la novela gótica del siglo XIX, como El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, si lo han leído, que es un clásico de la literatura, por supuesto. Ninguno de esos objetos o de esas herramientas de tortura existen. Los que existen son estos tres que les digo que los utiliza también la justicia civil. Entonces, cuando les digo la justicia civil es, por ejemplo, en los barcos. En los barcos de la carrera de Indias, que había mucho el delito de sodomía, la pena máxima es la hoguera, pero eso no lo persigue la Inquisición, lo persigue la justicia civil. Y en el proceso, al igual que en la Inquisición, se llaman a los testigos, a los declarantes, a los no sé qué, y se aplica ese mismo tipo de tormento que se utiliza en la Inquisición. ¿Por qué? Porque el castigo tiene que ser ejemplificador corporal y se tiene que ver. Tiene una función que ahora sabemos que no tiene sentido, pero lo sabemos ahora. No sé, tenemos que ubicarnos en este contexto. La función de desalentar el delito, de que sea muy visual, muy gráfico, para que toda la gente diga, no, pues yo creo que mejor me la voy a pensar 2 veces antes de cometer el delito. El caso, por ejemplo, de la justicia civil, de los sodomitas, quema en un proceso contra un hombre que llamaban Cotita de la Encarnación, quema como a 25 hombres, en realidad. Entonces, yo entiendo que hay muchos lugares comunes en torno a la Inquisición, pero hay que entenderla en su contexto, no en lo que nosotros entendemos como ser cruel o malvado. Son burócratas, cumplen con su trabajo muy medianamente, no como se esperaría de ellos. Y como les digo, se conocen por esos dos grandes procesos, pero en realidad son hombres que pues lo que están haciendo es como que hacer tiempo aquí para poderse ir y no sé, que les dan un puesto en Zaragoza, en Toledo, en Madrid, en tribunales que tienen pues más prestigio para ellos. Sí, una pregunta. ¿Cuáles son ejemplos Ay, ¿dónde estás? Perdón, sí. ¿Cuáles son ejemplos de costumbres judaizantes que los delataban como tales o que los identificaban como judaizantes? Es, Recuerdo haber leído algo de que les ofrecían agua y en vez de tomársela primero se la daban y luego se la tomaban. mira, por ejemplo, una cosa para la que te podían incluso acusar en la Inquisición es que estuvieras en una comida y que hicieras el tocino de helado y no te lo comieras. O que si el guisadillo tenía carne de puerco, la hicieras a un lado. Otra cosa era que se cambiaban mucho de ropa. Era así como, ¿por qué se ponen tanta ropa limpia? ¿De veras es necesario? Y entonces esa es otra, como así como que hay que sospechar. Eso y por supuesto el lavarse. Lavarse, cambiar las sábanas, ¿no? El viernes, digamos. Cambiarse la camisa. Y lo que encuentras es, por ejemplo, que se hacen comida como los buñuelos, ¿no? Los buñuelos son de tradición judía, porque están fritos en aceite. Y lo que encuentras es que, por ejemplo, en el siglo XVII, en España, el olor a judío, que es un prejuicio, ¿no? Lo que quiere decir es que huele a aceite de oliva, es que no huele a manteca, porque lo que usan los cristianos para cocinar es manteca de cerdo, y los judíos utilizan aceite de oliva. Entonces el olor de judío es eso, es el aceite que utilizan para cocinar. Soy Ana. ¿Dónde estás? Levanta la mano, por favor. Ah, gracias. Me gustó mucho tu plática. En un principio dijiste que la Inquisición empezó con los cátaros, y es cierto, y también con los templarios de la Edad Media, el famoso Viernes 13, de cuando quisieron exterminar a los templarios.
y toda esa sabiduría que traían los templarios terminó con los masones, que eran los que construían los templos, y los cátaros, algunos se supone que sobrevivieron y terminaron en lo que es España, en el País Vasco, se supone. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, fíjate que el éxito de la Inquisición en la Edad Media es sí la aniquilación de los cátaros. Y claro, puede haber algunas pervivencias, pero que es un poco lo que pasa con los judaizantes en la Ciudad de México, se desarticulan la comunidad judía, o sea, la aniquilan. Entonces puede ser que algunas cosas permanezcan, pero lo que encuentras es que se empiezan como a reformular, porque si ya no hay referentes, ¿no? Si no hay un rabino, si no se pueden reunir, aunque sea escondidas en una sinagoga, empiezan como a trastocar. Entonces, algunos que los agarran dicen, es que tenía una estampita cosida de un santo Moisés, ¿no? Que ya es una mezcla en realidad de una tradición judaica con una tradición católica. Entonces puede ser que algunas cosas pervivan, pero han pasado tanto los siglos que es imposible, digamos, mantenerte sustraído a este mundo sin ninguna contaminación, realmente, creo yo. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Yo, ok. Pero empezamos allá y ahorita seguimos acá. Perdón, creí que me había visto. Usted que ha estudiado tanto la historia y que conoce el ser y quehacer de los judíos sefarditas que poblaron estas tierras, yo le quisiera preguntar si cuando viene a Monterrey, que dice que viene muy poco, pero eso es muy interesante porque todo lo que ve es novedoso. Y yo me pregunto si dicen que la historia se permea en la gente y sale así, cosas del pasado salen hoy en el presente. Yo me quisiera preguntar si usted ve algo, residuos, remanentes de ese judaísmo que se anuncia y se proclama aquí en el norte, si lo ve en los alrededores y en la forma de la gente, cómo se comporta, etcétera. Qué buena pregunta. Yo creo, y a mí es algo que me admira mucho, la cultura del trabajo. Eso es muy notorio. Es muy notoria la cultura del trabajo, como el respeto por el trabajo, la disciplina, esto, ¿no? Que el trabajar te enaltece, te hace pues, una mejor persona, o que es importante como un valor fundamental el trabajo. Y bueno, pues el cabrito, ¿no? Obviamente. Pero creo que sí, esa es una marcada diferencia entre el norte y el centro-sur de México, a mi parecer. Y adicionalmente al noreste de México, que es donde se concentran, bueno, donde está documentado que viven los judíos, ¿a dónde más llegan? ¿Se me podría hablar solamente considerar un solo lugar? Fíjate que el otro día decía un historiador español que pasaron muchísimos más judíos de lo que uno podría imaginarse a América, porque se supone que no podías, que tenías que presentar un certificado de limpieza de sangre hasta la 5ª generación. Eso quiere decir que tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y tú, nunca me acuerdo si es el chosno o tú eres el chosno, eso es muy confuso. Pero en realidad casi nadie podía presentar ese certificado. O sea, empezando por Santa Teresa de Jesús ¿no? San Juan de la Cruz, pues no todos tenían por ahí un abuelo judío, un abuelo musulmán. Entonces era muy fácil, o sea, era como 2 testigos ahí que digan que sí, que soy cristiano viejo, que me conocen de hace mucho tiempo y a mi abuelo, y ya, y ahí pagas. Y pasaban a América. Y puede ser que pasaran algunos musulmanes y que ahora se haya confundido un poco la práctica, porque hay cosas que se parecen, como las abluciones, ¿no? Como lavarse, como no comer carne de cerdo. Entonces ahí puede ser que haya, claro, el asunto con esas prácticas es que solo las encuentras si los pescan. Entonces esa es la única manera de saber si lo siguieron profesando. De otra manera es
muy difícil no indagarlo. El caso, pues, de los Carvajal y de la gran complicidad, pues lo sabes porque los agarraron. Esa es la paradoja de la historia. Es muy trágico, pero como los pescaron, entonces tú puedes conocer ese pasado, puedes escuchar esas voces que de otra manera no las podrías haber escuchado nunca, ¿no? Creo. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué hay con esta persecución a la creación literaria, a leer, a las lecturas, a los impresores, a las imprentas? Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Y la otra es un comentario, a ver si puedes tú dar tu opinión. Esto de que se crea una ley en España para, digamos, invitar a que nos renacionalicemos los descendientes de los judíos, como dicen, injustamente expulsados de España, que de alguna manera crea historia, ¿verdad? En nuestra comunidad aquí en San Pedro y en España. A ver si puedes platicar eso. A ver, repítame la primera pregunta. La primera es de las imprentas. Perdóname, sí, gracias. Sí, a ver, esto que mencionas es importante porque lo que pelea, digamos, y no les dije, ¿en qué consiste un imperio confesional? Es decir, que imperio y religión van de la mano, no se pueden separar. Esa es lo que mueve a Fernando de Aragón, que es un maldito, Fernando el Católico, que lo único que le importa es una política de Estado de unificación, se lleve a quien se lleve, que a Juana, que a los judíos, nada le vale. Yo aquí lo que quiero es unificar España, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la labor de la Inquisición, que lo logra medianamente, es perseguir a toda la heterodoxia. Entonces, ¿qué hay? Pues hay un censor inquisitorial. Si tú vas, por ejemplo, a ver los libros en el fondo inquisitorial, los libros que llaman expurgados, pues es muy triste porque abres el libro y ves así los rayones de tinta y no hay manera de que lo puedas leer, no hay que lo pones así contra la luz, nada, no puedes leer nada. Entonces, eso tiene que ver también con la política del Concilio de Trento, que es digamos, un muro contra la herejía. Esto no se va a permitir. Entonces, ¿qué no se va a permitir? Por ejemplo, la Biblia. La Biblia solamente la pueden leer los sacerdotes y en latín. Las lenguas vulgares, como el castellano, el francés, el italiano, no se puede leer una Biblia en lenguas vulgares. No la puedes leer tú, la tiene que tener el cura y él tiene que enseñarla. Y lo mismo con una serie de lecturas que pues van en contra de esa ortodoxia, ¿no? De ese pensamiento único donde el hombre, digamos, pues gira en torno a Dios constantemente. Eso es algo que se va a romper solamente hasta la Revolución Francesa, donde el hombre se convierte en el centro del pensamiento, no Dios, ¿no? Sustituye la filosofía a la teología. Y entonces la Inquisición, pues ahí se supone que unos censores en los puertos, que en cuanto atraca el barco, se suben a ver qué libros trae. Pues a ver, échemelos, porque van a pasar por un censor inquisitorial. Yo le voy a decir que sí se puede y que no se puede, ¿no? Lo que encuentras, que hay historiadores que lo han estudiado y es muy interesante, es que a pesar de que los libros se censuraban, corrían o se distribuían papelillos, décimas, como esquelitas, que se leían en voz alta. Es como el Quijote. Ustedes saben que el Quijote de la Mancha es una obra que se escribió para leerse en voz alta. Es así. La lectura en voz alta es algo que hemos perdido. Bueno, ahora se está recuperando un poco con los audiolibros, pero la lectura en voz alta era algo que se practicaba independientemente. Pues entonces tenías por ahí un papelillo escondido y encuentras que la Inquisición era así: ¿dónde está el papelillo? Tráiganmelo. Pero lo que te revela, eso es importante que piensen ustedes, la prohibición lo que te revela siempre es una práctica. Si ustedes ven un letrero en una alberca que dice favor de no meterse con ropa interior, ¿qué les está diciendo ese letrero? Que ya hay gente que se mete. Gracias, que la gente se mete en calzones a la alberca. Entonces que hay que poner un letrero para que no se metan. No, eso es la prohibición. O sea, no hay que olvidar eso, porque por ejemplo, en el tema de la Inquisición uno se fija mucho en la prohibición. O sea, si lees el manual de los inquisidores, dices, no, pues estos no dejaban títere con cabeza. Ahora, es como si ustedes leen un manual de tránsito de San Pedro Garza o de Monterrey o de la Ciudad de México. Ahora manejen. Pues no es lo mismo, ¿no? El manual que la manejada. Esto es lo mismo.
Una cosa es la prohibición y otra es la práctica. Y entre la prohibición y la práctica puede haber un sinfín de posibilidades. Y la otra pregunta Alza la mano, de la señora. por favor. Estoy acá. Ah, gracias, eres tú, Pato. Hola, Pato. Repitiendo la otra pregunta que tiene que ver con el absoluto. Ah, perdóname, la memoria democrática. ¿Qué opino de la ley de memoria democrática? Es la ley de retorno para sefardíes. La memoria democrática, ¿no? Es esa. ¿No? Ah, solo sefardíes. Ok. ¿Qué opino? Eso hace historia actualmente, ¿no? Sí, sí, es otra historia, totalmente. Es una buena pregunta. Sabes que nunca me la había hecho. Me parece un buen esfuerzo, me parece un esfuerzo justo. Siempre es un poco insuficiente, ¿no? Pero bueno, pues a veces también cargamos mucho con las culpas de cosas que pasaron hace muchísimos años, ¿no? Que no escogimos, que no decidimos, pero que las venimos cargando y que vienen siendo como también parte de lo que somos, ¿no? Creo, o sea, ahora que me lo dices, te prometo que lo voy a reflexionar. Y si un día te vuelvo a ver, pues te voy a dar una respuesta más contundente. Buenas noches. ¿Qué sucedió con los criptojudíos que denunció a Luis Carvajal el Mozo? ¿Los juzgaron? Yo no se los dije porque pensé que lo sabían, o sea, que como acababa de venir Gabriela Riveros, que se los había explicado. Sí, el caso del Umbroso es muy dramático porque pues se viene una cadena de delaciones que involucra a todo el mundo. Y la única que se salva, me parece, que después muere en el caso de la complicidad grande, es Anica, la más chiquita de las hermanas. Pero a todos los demás, pues se los pasan por la hoguera. Uh-huh. Aquí está el señor. Yo me estoy refiriendo a los que él denunció. Según tengo entendido, lo estuvieron torturando tanto a él como a la mamá y a las hermanas para que denunciaran a la comunidad de sefarditas. ¿Y qué sucedió con esa gente? Bueno, a ver, en el total, eso es importante, el total de ajusticiados en la hoguera en los años del tribunal, que son 300, son como 45, divididos entre el proceso de los Carvajal, el proceso de la complicidad grande. Entonces, algunos, por ejemplo, salieron en un auto pequeño, porque si no había, digamos, además de la delación, algo fehaciente, no necesariamente te condenaban a la hoguera. Entonces, algunos, por ejemplo, salieron en un auto de fe, a lo mejor amonestados, con una sospecha de vehementi o de leve, y, digamos, se les hace una reconvención y se les perdona la vida, ¿no? Habrá otros que, pues sí, que si la sospecha era grave, entonces sí los pasaron por la hoguera. Creo que lo más trágico en el caso de este proceso es que tiene el alcance familiar de desarticular como a un linaje, como un estirpe, además un hombre que tenía mucho prestigio, que era Luis de Carvajal el Viejo, que era el tío del Umbroso. Vamos a tomar esta última pregunta porque bueno, doctora, en lo que se refiere a la expulsión de los judíos por los reyes católicos, ¿no fue muy conveniente ya que tenían deudas muy fuertes con ellos? O sea, conveniente en términos económicos, les salió fatal la medida. O sea, creyeron que les iba a venir muy conveniente. O sea, pensaron que, bueno, que les requisaban todo, joyas, terrenos. O sea, había judíos que tuvieron que cambiar una casa por una mula para poderse ir. O sea, que tuvieron que dejar su casa y cambiarla por una mula para poder cargar sus fardos de telas o lo que fuera. Y que yo creo que Fernando el Católico pensaba que era pues, una idea millonaria, ¿no? Me voy a quedar con... Pero en realidad, ¿qué hizo? Pues echó de España a todos los que eran, porque los judíos no trabajaban en el campo,
Eran una población urbana, exacto, que eran en general zapateros, sastres, sederos, sombrereros, los que hacían cordobanes, cordeleros, los que hacían velas. Entonces eso era una mano de obra muy productiva, muy pujante, muy próspera. Y claro, pues los echaron y ¿quién iba a hacer el trabajo? Está como Fox que decía que ni los negros querían hacer el trabajo en Estados Unidos. Perdón por la referencia, pero sí. Entonces, supongo que pensaron que era una medida muy brillante, pues no, salió bastante mala. Porque además siempre están metidos en guerra, entonces siempre deben dinero, siempre están endeudados. Y los que se acaban haciendo millonarios, pues son el resto de los países europeos, porque España nunca desarrolla una manufactura pues, productiva. Bueno, pues con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas y va a pasar Carlos Villarreal junto con Mónica de Casa Tobá a entregarle un reconocimiento a la doctora Gamba. ¡Ay, qué bonito! Es para mí, pensé que era un adorno de la mesa. Ay, ¡qué lindo! Otorgo presenta el reconocimiento a la doctora Úrsula Gamba Ludlow por su compromiso con la divulgación histórica y la herencia sefardí. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Es la presea que Casa Tobá siempre otorga. ¡Ay, qué igual, bonita! Muchas gracias. Me siento muy honrada. Muchas gracias.